Hola, muy buenos días. Soy Ignacio Serrats, analista del broker XTB. En el día de hoy vengo a sustituir a Sergio Puente, que no se encuentra en la oficina, se encuentra de vacaciones. Y bueno, si por favor me pudieran confirmar que se escucha correctamente para comenzar, bueno, pues lo antes posible con el análisis eh, diario. Perfecto, por aquí me van confirmando que se escucha correctamente. Vamos a dejar un par de minutillos y comenzamos enseguida. Bueno, muy bien, vamos allá. Lo primero de todo, feliz año a todo el mundo desde aquí de la firma, desde XTB. Bueno, les deseamos que tengan un feliz año trabajando con nosotros. Y bueno, que hayan tenido unas felices fiestas, que sigan disfrutando de las vacaciones si es que siguen en ellas. Si es como nosotros que hemos vuelto a trabajar, pues oye, con alegría para empezar este 2019. Bueno, vamos allá con el análisis del mercado, ¿no? De esta jornada bursátil. A ver, un segundito que lo veo yo aquí. Epa, no entra ahora. Un segundito. Ahí estamos. Muy bien, vamos allá. Vamos a hacer un breve repaso, de acuerdo, de los principales, digamos, activos. En este caso vamos a empezar, pues oye, con las divisas como es costumbre. Y bueno, luego pasaremos a hacer un repasillo de los principales índices y de las materias primas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a comenzar con bueno, un poco la visión general, digamos, del mercado de estos días. La podemos definir un poco como la continuación, ¿no?, del cierre de 2018, ¿de acuerdo? Estamos viendo que realmente no hemos tenido grandes variaciones en el día de ayer. Al final, a fin de cuentas, solo llevamos un día de cotizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la tónica es similar al cierre de 2018, ¿de acuerdo? Seguimos destacando, ¿no?, esta volatilidad de los mercados, en el que parece que cualquier noticia, ¿no?, cualquier breve detalle, cualquier indicador, pues está siendo capaz de mover los mercados, generando mucha volatilidad, ¿no? Entonces, oye, pues para un inversor, digamos, de acciones largoplacista, quizás están siendo unos momentos duros, ¿no?, donde uno debería replantearse quizás la reconstrucción de la cartera o incluso el empezar a tomar posiciones alcistas, ¿de acuerdo? Intentando aprovechar estos descuentos del mercado. Y bueno, quizás para un inversor más cortoplacista, no un trader, sí que podemos ver cómo esta volatilidad está generando oportunidades, ¿de acuerdo? Siempre que uno tenga muy bien definidos, ¿no?, sus niveles y sus stops, las variaciones posibles de los activos en los que operamos, pues oye, siempre podemos encontrar oportunidades, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del eurodólar, perdón. Como podemos ver aquí, tengo el eurodólar en periodicidad diaria, ¿de acuerdo? Podemos ver un poquito lo que comentaba la semana pasada, ¿de acuerdo? Seguimos viendo cómo la divisa sigue en este rango lateral que inició más o menos hacia finales de octubre bueno, del año pasado, 2018,
es un rango lateral que, como vemos, se está comportando bastante bien y que, como pudimos ver en el día de ayer, respetó el límite superior, digamos, esa resistencia en torno al 1.14.9, ¿no?, que marcábamos aquí. La sombra de la vela tocaba ese 1.14.9 y, bueno, como veníamos diciendo, podía ser un punto, ¿no?, donde el precio podría sufrir digamos, un pullback, ¿no?, o un testeo, y donde podría tener sentido quizás una posición bajista, ¿no? Bueno, obviamente a toro pasado es de libro, pero bueno, sí que era un punto, ¿no?, donde veíamos cierta posibilidad pues eso, de tomar una operación bajista o una toma de beneficios que viniera desde los 1.12.6, ¿no? Bueno, actualmente tenemos al eurodólar cotizando en 1.13.7 y, bueno, pues en mitad del rango, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Oye, pues en mitad de un rango lateral, quizás tomar una posición puede ser un poco fundamentada, ¿no?, por así decirlo. Quizás tendría más sentido esperar a ver caídas hasta el 1.12.6 o subidas, como decíamos, hasta el 1.14.9. Bueno, desde mi punto de vista considero que estamos en mitad del rango lateral, ¿no? Entonces, oye, para una operativa, digamos, intradía, que es la periodicidad que yo tengo aquí marcada, diaria, por así decirlo, quizás no sería el mejor momento, ¿no? Quizás en una periodicidad un poco más pequeña podríamos encontrar oportunidades, pero, como sabréis, pues oye, las figuras, ¿no?, esos niveles de referencia, como son estos dos que marcamos en este caso, suelen tender a ser más fuertes cuanto mayor es la periodicidad, ¿de acuerdo? No es lo mismo un soporte a nivel horario que un soporte, desde luego, a nivel semanal. Como todos comprenderemos, cuanto mayor es la periodicidad, más fuerza tienen esas señales o esos niveles donde el precio pues ha descansado o ha tenido cierto movimiento, ¿no?, relevancia, como es el caso del eurodólar. Bien, pasando al dólar yen japonés, bueno, hemos visto como el yen japonés se ha apreciado de una forma bastante considerable, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, en torno a un 3%. Vemos, por lo tanto, caídas en la cotización del par, ¿de acuerdo? Veníamos justo de la parte baja de este rango lateral que comentaba también el día pasado, y vemos cómo la jornada de ayer este soporte se ha roto completamente, ¿no?, con un yen que se apreciaba, el dólar perdía valor y, bueno, resultaba pues obviamente en una disminución del número de yenes por dólar que necesitamos, ¿no? En este caso caíamos desde el 109 hasta bueno, niveles del 14, de 105 con 2, por así decirlo. Llegaba la sombra de la vela. Bueno, hemos visto, ¿no?, un rebote en la jornada de hoy, alcista en este caso, con apreciación del dólar, ¿no? En la medida en que el dólar se aprecie, veremos cómo este par se incrementa de valor, por así decirlo. En la medida en la que el yen se aprecie, veremos cómo cae de precio, ¿no? ¿Qué podríamos esperar? Bueno, así echándole un vistazo rápidamente, si me disculpan, voy a eliminar de aquí el RSI, que no lo vamos a utilizar en este caso. Sí, echando un vistazo rápidamente, ¿no?, ¿qué podríamos esperar del precio? Bueno, podemos ver que no ha llegado a tocar el nivel de los 104,6, por lo tanto, este sería en tal caso un posible siguiente soporte, ¿no?, para la situación actual. Sí que es cierto que, bueno, podríamos ver, en caso de que el dólar vuelva a recuperar valor, una vuelta, ¿no?, a los 109, donde podríamos tomar, yo aquí, desde mi punto de vista, pararía a pensarme, ¿no?, y me diría hasta qué nivel es capaz el precio, si llega a tocarlo, desde luego, de romperlo, ¿no?, de cruzarlo, para afirmar que ha vuelto al canal lateral del que estaba, o si simplemente hace, digamos, un rebote, un testeo otra vez de esta zona y vuelve a caer, ¿no? Muy importante, ¿no?, tener esa certeza de que la rotura del nivel es completa para, en este caso, si lo rompiese, tomar una posición alcista, o si finalmente fuese solo un rebote, un retesteo, ¿no?, de esta zona de soporte, fuese simplemente eso, ¿no?, y la tendencia continuase bajista, como parece que pinta, digamos, el gráfico, ¿no?, del precio de los últimos días, ¿no? Muy importante, como digo, esta zona de soporte, ver si la respeta, en tal caso, si es que vuelve aquí. Igualmente ahora
el precio no está en una zona donde no tenemos demasiada información desde un punto de vista técnico. Hombre, podemos señalar, ¿no? Quizás no sea especialmente una zona muy relevante, pero podemos señalar que justamente estamos en un punto actualmente que actuó como resistencia en el pasado, allá por los meses de febrero, marzo de 2018, incluso hasta abril, ¿no? Como vemos, el precio se mantuvo tocó en esta resistencia varias veces y parece que es donde se encuentra ahora, ¿no? Ya lo digo, desde mi punto de vista no lo veo como un nivel especialmente relevante, ¿de acuerdo? Más que nada porque la rotura que vemos en el día anterior es de una vela muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, podríamos ver cómo el precio se queda, digámoslo así, reposando en esta zona de los 107 con 7, ¿no? O si por el contrario vuelve a los 109,7 para comprobar, ¿no?, este soporte roto. Ya digo, la vela de rotura de este soporte es muy grande, por lo tanto, lo que yo pienso que tiene más probabilidades de pasar, y desde luego es un pensamiento y nunca tiene por qué ser la realidad, ¿no? Sí que es cierto que es así como yo lo veo. Creo que el precio puede que se quede reposando en este nivel para seguir posteriormente con su directriz bajista, ¿no? Pero bueno, podríamos ver también cómo recupera y vuelve a tocar los 109, ¿no? Igualmente considero que estamos en una zona un poco de incertidumbre, indecisa, ¿no? Donde, bueno, pues quizás deberíamos ser cautelosos a la hora de operar si quisiéramos en este par, ¿no? Vamos ahora con el euro libra. Bueno, en este caso la misma tónica que con el resto de los otros activos, ¿no? Sí que vemos, bueno, quizás de una visión de largo plazo, ¿no? Viendo ya casi desde el año 2017, vemos, ¿no?, que el precio se encuentra, digamos, en un rango lateral, igual que veníamos comentando de antes, en gran parte motivado, ¿no?, pues por la incertidumbre que genera el asunto de Reino Unido, de nuestros colegas británicos, en el que, bueno, pues con el Brexit seguimos con una incertidumbre que no sabemos finalmente cómo se va a resolver, ¿no? Se aplazó en diciembre por parte de Theresa May la votación del Parlamento, ¿de acuerdo? La perspectiva de la votación es, si no me equivoco, ahora para el mes de enero. Y bueno, veremos cómo finalmente se resuelve esta situación, ¿no? Desde luego el precio ha vuelto a tocar el rango superior la resistencia, ¿no?, del rango superior que veníamos comentando en el día anterior. Y bueno, pues en torno a los 0,9, ¿no? Sí que es cierto que la sombra de la vela de la jornada anterior llega a romperla, pero como vemos en sí no termina de ser un movimiento, no termina de consolidarlo, ¿no? Y sufre, digamos, un retroceso desde esos niveles. ¿Qué podemos esperar? Bueno, de momento estamos viendo cierto movimiento en esta zona en los últimos días, como comentaba, entre los 0,89,6, entre los 0,99. Sí que es cierto que, bueno, el rango, ¿no?, o los pips de diferencia entre este rango son muy pequeñitos, son muy pocos, pero sí que es cierto que el precio de momento se está moviendo en estos niveles, ¿no? En caso de volver a tocar los 0,9, pues oye, podría tener sentido quizás una posición bajista o una toma de beneficios desde cualquier posición anterior, ¿no? ¿Qué niveles destacamos como soportes importantes, ¿no?, de que han tenido cierta relevancia en los últimos tiempos, ¿no?, de cotización de este par? Bueno, como decíamos, más que el 0,896, que sí que es cierto que está teniendo influencia estos últimos días, a mí me gusta más destacar el nivel de los 0,887, ¿de acuerdo? Unos cuantos pipos más abajo, unos cuantos más abajo. En este caso vemos que tenía bastante relevancia este soporte. Fue una zona donde tuvimos el precio tuvo, digamos, un reposo donde se paró a pensar, ¿no?, y los inversores quizás tomaron posiciones. Vemos que es un nivel que tuvo influencia en julio de 2018, también la tuvo allá por septiembre. Nuevamente es un nivel que, bueno, lo vimos cruzar, en este caso en noviembre, y bueno, considero que puede ser un nivel importante a tener en cuenta en caso de que, bueno, pues tuviésemos una apreciación una apreciación de la libra, ¿no?, en este caso, o una depreciación del euro.
Por arriba, lo que comentábamos, el soporte claro, no, perdón, la resistencia clara más principal que tenemos está en 0,9. Veremos si la respeta. En caso de romperla, podríamos ver subidas hasta, bueno, pues hasta niveles de 0,90 y se lo voy a decir con más precisión. Podríamos ver 0,93, ¿no? La expectativa y lo más probable, de hecho, es que si vuelve a tocar el precio, vuelva a actuar como techo, ¿no? Quizás sea un nivel donde actualmente una posición bajista, ¿no? Buscando quizás los 0,89 o incluso posiciones más abajo, ¿no? Esos 0,88 podría tener también sentido desde un punto de vista técnico, ¿no? Desde luego, no olvidemos, como comentaba, la volatilidad que ahora mismo sufren los activos relacionados con todo el tema de Reino Unido, más que nada motivado por, como decía, esta situación de incertidumbre política por el Brexit. Bueno, vamos ahora con índices. En este caso empezamos con el S&P 500. Cosas que destacar importantes, ¿no? de la jornada de hoy. Curioso, ¿no? Empezábamos la jornada en rojo. Básicamente veníamos, desde aquí de la firma, venimos diciendo que hemos visto como los futuros empezaban en rojo, tanto el S&P 500 como el Nasdaq, básicamente derivados de una publicación de resultados de Apple, ¿no? Que lo que venía a decir es que bueno, según ellos, debido a a la incertidumbre, ¿no? a los conflictos o problemas que genera la guerra comercial en China, han visto disminuir sus ventas en el continente asiático y, por lo tanto, no van a llegar a la estimación de beneficios inicial, ¿de acuerdo? Esto ha provocado pues bastante pánico dentro de lo que es el futuro americano y hemos visto cómo comenzábamos con caídas, ¿de acuerdo? Bueno, veremos cómo se comporta. Lo que sí que es cierto es que Apple es una empresa muy influyente en los índices americanos, como es obvio, por su capitalización bursátil y por el impacto que tiene actualmente, y puede actuar, ¿no? como catalizador, en este caso, del miedo si, digamos, se pega una jornada bursátil importante, ¿no? Imagínense que Apple cae un 2%, pues desde luego va a ser un reflejo de los estados de ánimo a nivel general en la mayoría de ocasiones, ¿de acuerdo? Obviamente sabemos que el mercado muchas veces se vuelve irracional, pero sí que es cierto que Apple tiene ese poder, ¿no? Por la empresa que es y por la situación en la que está, de mover el mercado, así como lo tiene Google, lo puede tener Facebook o lo puede tener Amazon, ¿no? En este caso. Bueno, yendo un poquito más en concreto a lo que es el índice. Bueno, actualmente venimos desde más o menos fechas de octubre de 2018 con una directriz bajista, ¿de acuerdo? Vimos este cuadrado donde se consolidaba y continuaba hacia abajo esta tendencia y bueno, llegamos a tocar ese soporte, como decíamos, en los 2.317 puntos para el S&P. Principalmente venía motivado esta caída de la bolsa un poco por la que era la subida de tipos, ¿de acuerdo? Por parte de la Fed, que volvía a subir los tipos. Y bueno, con el aviso que venían comentando, ¿no? De diciembre. Veremos si continúa la subida de tipos de cara a 2019. Desde luego, cualquier inversor estará de acuerdo conmigo, entiendo, que como tónica general una subida de tipos tiende a perjudicar las bolsas, ¿no? Al final estamos viendo como una subida de tipos lo que hace es que los inversores encuentran más rentabilidad en la renta fija, ¿no? en los bonos, en este caso americanos, y para estar sujetos a una volatilidad, a un riesgo de un mercado que quizás sea menos rentable que algo un poco más seguro, como es el tesoro americano, ¿no? Pues oye, se pueden desplazar flujos de renta variable a renta fija, con la consecuente pues bueno, subida de precios en este caso, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, una subida de tipos de interés desde luego mueve a la baja el precio de los bonos, pero sí que por otro lado veremos desplazamientos. Discúlpeme, estoy un poquito resfriado, no era, discúlpeme por eso. Como decía, veremos desplazamientos, en este caso, pues eso,
de lo que es la renta variable, la renta fija por subidas de tipos de interés, ¿no? Yendo un poquito más a lo que es la perspectiva técnica, ¿no? ¿Qué podemos decir actualmente? Bueno, podemos decir un par de cosillas. En primer lugar, este soporte de los 2.400 que veíamos cómo se rompía la semana pasada, se rompía con una vela fuerte, pero se recuperaba con una vela aún más fuerte, ¿no? Dando a entender que podía ser un soporte con cierto poder o con cierto con órdenes detrás respaldadas de compradores, ¿no? En este caso. Veremos si vuelve a tocar el soporte, si la directriz de los mercados sigue siendo bajista, continúa la tendencia bajista que veníamos viendo los últimos meses. Veremos qué ocurre con este soporte. En principio deberíamos ver cierta acción. Es posible que lo rompa. Al final tampoco es un soporte especialmente relevante. Sí que tuvo un poquito de influencia ya en julio de 2017. Pero bueno, aquí vimos cómo lo rompía perfectamente sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que igual vuelve a romperlo sin ningún tipo de miramiento, como decía. En ese caso, el siguiente que veríamos, quizás más fuerte, ¿no? Con más influencia, sería en torno a los 2.320, ¿no? Como marcábamos aquí, soporte que tenía cierta influencia pues en marzo de 2017. En caso de un cambio de tendencia, de que volvamos, Dios nos oiga, a la tendencia alcista nuevamente en el mercado de renta variable, bueno, pues en primer lugar deberíamos ver cómo el precio lucha, por así decirlo, ¿no? Con estos 2.600 puntos. Sí que es cierto que la perspectiva parece lejana, son 125 puntos, pero bueno, conocemos cómo es el mercado actualmente, con la volatilidad que hay, cualquiera puede esperar una subida del estilo, cosa de unos días. Evidentemente no es lo esperado, pero sí que deberíamos luchar en primer lugar contra esta resistencia, ¿no? Que en su día actuó como soporte, como veníamos diciendo, en esta consolidación de este cuadrado, esta figura de continuación bajista, y bueno, veremos en caso de tendencias positivas, ¿no? Cómo actúa este soporte y si finalmente logra romperlo. Desde luego, la perspectiva de la jornada de hoy comienza, digamos, un poco lastrada por este dato que comentaba de Apple, ¿no? Entre otro tipo de datos que recibiremos hoy, pues tenemos datos de paro, datos de PMIs muy importantes, son los que estamos viendo últimamente también en Europa, PMI manufacturero y PMIs industriales, ¿de acuerdo? Que básicamente son indicadores de compra, para medir, por así decirlo, la demanda de las empresas de producción, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que estos indicadores muestren señales débiles o sean peores de lo esperado o continúen una tendencia bajista también el indicador, es una señal de ralentización económica, desde luego. Al final, si una empresa no demanda, es una señal de ralentización, ¿no? Y bueno, básicamente es lo que miden estos PMIs. Muy atentos a este indicador y bueno, veremos cómo se desarrolla la jornada de hoy con la apertura a las 3:30, ¿no? del mercado del mercado americano. Posiciones ahora mismo en este tipo de activo, bueno, sí que es cierto que, como decía, estamos también en una zona que actuó como resistencia. Ahora mismo podríamos considerar que está actuando como soporte, pero tampoco podemos dar más información, ¿no? Por así decirlo, sobre cómo de fuerte va a ser este soporte. Sí que fue una zona donde tuvimos movimiento, ¿no? Allá en su día, pero bueno, veremos finalmente cómo la respeta, ¿no? Posiciones ahora mismo, bueno, podría uno plantearse si tiene una perspectiva alcista, una posición hasta los, digamos, 2.600 puntos, o si uno tiene una perspectiva bajista, quizás primero testear en este caso, como decía, los 2.405 puntos o incluso los 2.300, ¿no? Estamos en mitad en un punto donde el precio tenemos poca información, veremos hacia qué lado puede irse, ¿no? En función de cómo sean los estados de ánimo del mercado americano. Veremos qué pasa hoy. Desde luego es una situación de incertidumbre, ¿de acuerdo? No olviden eso, que es lo que venimos diciendo desde el comienzo, que estamos en unas jornadas de volatilidad a las cuales no estamos acostumbrados, desde luego, desde hace bastante tiempo. Bueno, vamos ahora con el Nasdaq, con el Nasdaq 100, lo mismo. Vemos aquí, como comentábamos, seguimos en ese canal bajista, que vimos cómo lo cruzaba, ¿de acuerdo? Cómo lo cortaba a la baja hace una semana, pero volvía con más fuerza a recuperarlo, ¿no? Y desde luego ahora mismo podemos decir que seguimos en
en ese rango, quizás en la parte central, ¿no? Que tampoco es un punto, como vengo diciendo, que nos dé especialmente confianza, ¿no? Para operar. Nos gustaría quizás más estar en la parte baja del canal o en la parte superior para tomar tanto una posición alcista en la baja como una bajista en la parte alta, ¿no? Pero bueno, igualmente estamos donde estamos y discúlpeme, es buena señal tener identificado en este caso el precio en la zona en la que estamos, ¿de acuerdo? Puntos de interés, de acuerdo, para el Nasdaq. Bueno, pues como decía, cualquier momento en el que toquemos esta parte de los canales, cualquiera de las partes de los canales puede ser una señal de compra, ¿no? O una señal de venta en el caso de la parte superior. Niveles clave del Nasdaq, teniendo en cuenta la perspectiva de los últimos meses, incluso de años, ¿no? Bueno, tuvimos cierta influencia, cierto movimiento en este soporte de los 6.600. Quizás es un soporte que ahora mismo no puede que esté actuando como resistencia. Tampoco creo que haya pasado el suficiente tiempo, ¿no? Como para poder decir eso, ¿no? Al final estos son pues 6-7 días de cotización y tampoco parece que sea muy relevante este nivel, ¿no? Sí que es cierto que actuó como soporte en su día, allá por enero, marzo de 2018 y bueno, veremos finalmente cómo lo resuelve. Yo me dejaría guiar un poquito más por el canal, ¿no? Me da la sensación de que da mejores señales y bueno, lo que sí que me gusta es este soporte de aquí, más que nada porque ya lo ha vuelto a tocar una vez con las caídas del último mes, en diciembre. La vela, de hecho, alcista del día siguiente fue, la sombra tocó ese punto que veníamos avisando, ¿no? Por la influencia que tuvo a mediados de 2017. Veremos, ¿no? En caso de que rompa el canal y toque este soporte, como veníamos marcando, podríamos ver rebotes hasta el canal, como se dieron, o en ese caso podríamos ver roturas ya bajistas, pero bueno, eso sería una perspectiva muy negativa, ¿no? Pasar de los 6.000 hasta los 5.500, bueno, veremos si finalmente se consolida esa tendencia, pero bueno, de momento estamos expectantes, como decía, en mitad del canal, un poco pendientes del comienzo de año y de las noticias, ¿no? Bueno, y por último, en cuanto al Dow, bueno, pues vemos que la tendencia de largo plazo sigue siendo alcista, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que, bueno, esto es un muy largo plazo, ¿no? Al final estoy viviendo desde 2010 y puede que hayamos visto un cambio de tendencia, ¿no? Con este doble techo que venimos viendo en 2017, ¿no? Sí es cierto que, bueno, de largo plazo, como es habitual, ¿no? Las bolsas crecen y en este caso el Dow 30 pues desde 2008, 2009 con la salida de la crisis y el comienzo del quantitative easing, pues bueno, lo ha demostrado, ¿no? Un inversor que hubiera empezado a invertir en 2009, esto ya como dato anecdótico, no como parte del análisis diario, hubiera seguido teniendo rentabilidad, ¿no? Incluso con la volatilidad actual. Quiero decir que muchas veces nos centramos en el corto plazo cuando un inversor de largo plazo tiene que tener el tiempo, ¿no? Como aliado en este caso muchas veces. Bueno, discúlpeme, con esto no quería hacerlo. Vale, a lo que iba, veíamos este doble techo, ¿no? A lo largo del año 2017, finales inicio de 2018 y otra vez en agosto o septiembre de 2018 volvía a tocarlo, ¿no? Este nivel de los 26.900 no pudo con los 27 el Dow y bueno, actualmente pues estamos en lo mismo, ¿no? Con caídas y con reversiones como fue la del día 25, si no me equivoco, perdón, 25, 27, el 25 estaría cerrado obviamente por Navidad. Pero sí que vimos esa reversión, ¿no? Niveles clave, ¿de acuerdo? Para operativa actualmente. Como vemos, estamos por debajo de este nivel de los 23.200, nivel que actuó como soporte en octubre de 2017, perdón, aquí lo tenemos. Y bueno, podríamos ver movimientos actualmente, si la tendencia es bajista del mercado, un inversor con una perspectiva bajista, podría haber movimientos a la baja, ¿de acuerdo? Hasta los 21.600. Un inversor quizás con una perspectiva alcista, en este caso, podría haber, en caso de rotura del
esta resistencia, ¿no? De 23.225, podría haber movimientos hasta los 24 en primer lugar y bueno, pues quizás más tarde hacia arriba, ¿no? Primero debería chocar con este nivel y veríamos qué pasa, qué ocurre, ¿no? En este caso, en este nivel. Si la volatilidad, como venimos diciendo, es exagerada, ¿no? Al final, mirad qué velas se ha venido marcando el índice en los últimos días. En este día subía más de pues prácticamente 1000 puntos, ¿no? Como quien dice. El Dow, o sea, perdón, sí, el Dow Jones, disculpadme. Pues eso, es una volatilidad a la que no estamos acostumbrados. Actualmente vemos un poco de indecisión, como muestran estas velas tan pequeñitas, y bueno, pues estamos en esta parte, digamos, de resistencia, antiguo soporte. Veremos si continúa finalmente, como decía, hacia abajo o por el contrario se revierte y volvemos a tocar los 24, ¿no? Vamos ahora con el DAX alemán. Veníamos diciendo del DAX alemán, ¿no? Que nos gustaba mucho la figura que nos había dejado de un hombro cabeza a hombro, figura que venía avisando Pablo Gil desde hace bastante tiempo, ¿no? Y que, como vemos, se resolvió a la perfección. Sí que es cierto que es una figura de largo plazo. Al final comenzó a formarse, digamos, a inicios de 2017. Tenemos la cabeza digamos, en octubre de 2017, noviembre, finales de 2017 y el otro hombro, ¿no? a mediados de 2018. Tocábamos la neckline y el movimiento se replicaba hacia abajo más o menos similar. Al final estas son líneas completamente iguales, ¿no? Y vemos que ha respetado perfectamente el nivel de caída desde el hombro hasta la neckline, ¿no? Que es la parte donde digamos, por así decirlo, descansan estas caídas desde la cabeza al hombro, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos esperar, ¿no? ¿Qué niveles son interesantes? Bueno, actualmente es muy destacable este soporte. Es un soporte en el que hemos tenido mucho descanso del precio a finales de 2016 y pues oye, actualmente es un soporte que está siendo curioso, ¿no? Vemos cómo se consolidaba esta figura y actualmente descansa más o menos cercano a la zona. Sí que es cierto que, bueno, de momento estamos casi unos 200 puntos por arriba, pero veremos finalmente cómo se resuelve el asunto en este caso, ¿no? En caso de continuar una tendencia bajista, pues tendría que romper, debería luchar, ¿no? contra este soporte que venía comentando. En caso de volver a un canal alcista, ¿no? Pues podríamos ver influencia o acción del precio en la parte alta de esta caja de larvas, ¿no? De este cuadrado, como decía, que bueno, pues la tenemos en 10.800. Veremos, ¿no? Ahora mismo, como digo otra vez, nuevamente estamos en las partes, por así decirlo, centrales, ¿no? O del medio de los canales y bueno, pues tampoco se puede tomar excesiva, no se les puede dar excesivo peso, ¿no? Al final no necesitamos quizás algún otro criterio, algún indicador que nos acompañe para tomar decisiones o si uno opera desde un punto de vista macro, ¿no? Pues oye, que la macro o su opinión sobre el mercado financiero o el desarrollo financiero esté acorde, ¿no? Y bueno, vamos ahora a pasar con el IBEX. El IBEX lo mismo, vemos perfectamente como la directriz bajista del canal es súper clara. Vimos cómo rompía el canal en los últimos días de 2018 y a ver que esto se ve muy pequeñito. Un segundo. Ahí lo tenemos. Vale, veíamos lo que decía, este canal bajista, de acuerdo, que vimos como rompía en octubre de 2018, luego otra vez en diciembre de 2018 y parece que está luchando por volver a la parte baja del canal, de acuerdo, estamos en territorio inexplorado. Sí que es cierto que, bueno, actualmente el precio está en torno a los 8.500, soporte de finales de 2016, ¿no? Zona donde tuvimos bastante influencia del precio, como se puede ver en este rectángulo, ¿no? Que descansaba el precio bastante, ¿no? en este nivel. ¿Qué podríamos esperar en caso de tendencia bajista? Bueno, que continúen las caídas desde aquí, en posición con un carácter bajista, podría incluso plantearse caídas hasta los 7.700. Son caídas muy amplias, desde luego, podríamos ver rebotes, ¿no? Anteriores en zonas donde tuvimos influencia de precio antes, como puede ser los puntos que les señalo en la pantalla, pero bueno,
una visión más general, ¿no? El siguiente soporte más influyente quizás lo podríamos situar en los 7.800. Sí que es cierto que eso, bueno, puede que haya movimiento en zonas anteriores. En caso de una perspectiva alcista y volvamos a la senda que todos queremos de rentabilidades positivas, podríamos esperar, pues oye, que el índice volviese a despegar, ¿no? Hacia la parte alta del canal. Veremos cómo se va desarrollando. Estaría bastante bien, ¿no? Desde luego que esto ocurriera. Al final, pues todos queremos, ¿no? Esa senda alcista. Pero bueno, en principio el precio no nos deja muy buena señal. Seguimos en la parte baja del canal, incluso habiéndola cruzado. Estamos en como resistencia, el antiguo soporte. Y en caso de que la directriz sea bajista, pues oye, la posición bajista es clara, ¿no? Una posición bajista con un soporte un poquito por encima del canal podría ser una decisión lógica quizás, ¿no? Oye, que vuelve a recuperar el canal, pues quizás una posición alcista con un stop por debajo del canal o de este soporte, en este caso resistencia actualmente, ¿no? En caso de la posición bajista, una toma de beneficios quizás de largo plazo en los 7.800, muy de largo plazo, ¿de acuerdo? Cada uno ya que establezca su propio análisis y que tome la decisión que se adecue, ¿no? Vamos ahora con el petróleo. Lo mismo, el petróleo, bueno, venimos de un año que ha sido la pera, ¿no? Como quien dice, veíamos como esa reducción de la oferta por parte de la OPEP impulsaba los precios desde los 70 hasta los $84 por barril, para en cosa de 2 meses desplomarse y volver hasta incluso casi tocar los $50 por barril, en este caso el Brent, ¿de acuerdo? Es el que voy a echarle un vistazo rápidamente. La tendencia sí parece que sigue siendo bajista, veremos un poco cómo se desarrolla. Al final el petróleo viene muy influenciado por todo el tema de noticias sobre producción de petróleo, demanda, las noticias de la OPEP, la colaboración con Rusia, ¿no? Y un poco también todos los temas de Trump con sus noticias que muchas veces su petición de aumentar la producción genera movimientos alcistas, ¿no? Pero bueno, es un activo que viene muy referenciado muchas veces por noticias en este caso. Bueno, como decía, estamos en una tendencia ahora mismo bajista, zonas de influencia, ¿no? Veíamos este soporte que tenía, esta resistencia que tenía cierta acción en 2017. También esta es la parte baja, los $50 por barril de este cuadrado, ¿no? Y bueno, es un punto que también tuvo acción del precio en otras ocasiones, como por ejemplo en marzo de 2017 no veíamos que lo rompía y volvía a recuperarlo. Actualmente no ha llegado a tocarlo, pero sí que podría ser quizás la parte baja donde el precio tendría bastantes problemas para cruzar en caso de seguir hacia abajo, ¿no? Actualmente estamos viendo quizás un poco de consolidación en esta zona, pero tampoco puede ser una consolidación que nos creamos completamente, ¿no? Veíamos esa consolidación en torno a los 58, que era en este caso otra zona, digamos, de influencia, pero finalmente la rompía, ¿no? Veíamos que era una resistencia de años anteriores, pero finalmente se la volvía a cargar a la baja, ¿no? Por lo tanto, esta consolidación que digo, bueno, muchas veces viene marcada, ¿no? Por las noticias de macro sobre el tema petróleo. Actualmente, ¿dónde estamos? Desde mi punto de vista, en mitad otra vez, nuevamente, sé que soy un poco pesado, pero es que es así como lo veo, ¿de acuerdo? Estamos en mitad de un rango, en mitad de un punto que no nos dice mucho desde un punto de vista de soportes y resistencias. Este cuadrado, ¿no? que señalo ahora tuvo influencia en su día, a finales de 2016, y es que actualmente podemos replicarlo y estamos a mitad. Quiero decir, que no nos deja muy buena señal, ¿no? ¿Qué podríamos esperar? Quizás, oye, pues en caso de subidas hasta los 58.15, tomar una posición bajista, ¿no? Con un stop por encima. En caso de bajada hasta los 53, yo me pararía a pensar y vería un poco qué directriz toma, ¿no? En caso de que la rotura de este soporte, si llega a darse, es una vela fuerte, podríamos ver caídas incluso hasta los 50, como decía. Si la rotura no es fuerte, oye, quizás simplemente sea un testeo de la zona, ¿no? Por lo tanto, yo no haría nada hasta que no estuviéramos en uno de los 3 niveles que comento, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el oro. Comentar del oro, bueno, como veníamos diciendo con nuestra guía en XTB y como veníamos diciendo desde hace tiempo, se está comportando como un activo refugio
excelente, la verdad. El oro tiende a comportarse, como veníamos diciendo, en tiempos de volatilidad, incertidumbre, de ralentización, se comporta como activo refugio. Aquí vemos la cotización desde los últimos días, ¿no? Desde que comenzamos con todo el tema de la volatilidad allá por inicios de octubre, septiembre, vemos como el oro no ha hecho más que replicar y defender nuestra previsión, ¿no? Teníamos esa influencia en ese soporte de los 11.190 y de ahí nos hemos ido hasta arriba, hasta la parte alta, discúlpeme, hasta la parte alta de los casi 1.300. Quiero decir que y veremos si continúa en caso de que así sea la volatilidad y la incertidumbre, si sigue hacia arriba, ¿no? Sí que es cierto que puede que veamos cierta toma de beneficios o incluso alguna caída, ¿no? Alguna sacudida del precio en este nivel hacia abajo, pero consideramos que mientras continúe esta incertidumbre va a seguir con una tendencia alcista y tendrá que luchar con este nivel, que es un nivel donde hemos tenido bastante acción. Pero bueno, ya lo veníamos avisando, ¿no? Que tiende a comportarse como un activo refugio, ¿no? Y bueno, pues tenemos una guía, desde luego, que respalda ciertas maneras de invertir en oro, ¿no? No es necesario una inversión vía derivados como son los CFD sobre commodities, en este caso del oro, sino que uno puede invertir perfectamente en empresas mineras de extracción de oro que ven sus beneficios incrementados con la subida del precio del oro, ¿no? En este caso tenemos la guía, les recomiendo que le echen un ojo si les puede interesar este tipo de inversiones, ¿de acuerdo? Como decía, los 1.300 punto de resistencia, donde hemos tenido influencia en varios momentos, y veremos cómo finalmente lo rompe. La perspectiva, desde mi punto de vista, si continúa la incertidumbre, es que lo rompa, y de cara a 2019 la perspectiva está indecisa. Desde mi punto de vista, seguimos teniendo las subidas de tipos, tenemos la ralentización económica que comentaba, en este caso nos la viene marcando el tema de indicadores como son PMI, pero veremos desde luego descensos de crecimiento, ¿no? Ya viene avisando, por ejemplo, Apple con su reducción de beneficios, y en la medida en la que todos estos indicadores económicos no sean del todo positivos y lo mezclamos con todo el tema de la guerra comercial provocado por China y Trump, pues oye, esto no suma, ¿no? Y si encima le añadimos subidas de tipos, pues oye, parece que la perspectiva no es del todo alcista. Por lo tanto, muy importante hacer una buena selección de valores, muy importante tener claro cuál es la perspectiva de inversión, ¿no? Cuál es el horizonte temporal de cada uno y cuál es el estilo de inversión, ¿de acuerdo? Un inversor que le guste hacer trading, que le guste la volatilidad, ahora mismo debería estar frotándose las manos. Quizás no hoy, quizás no en este momento, por la situación en cuanto a puntos en la que nos encontramos, digamos, de distancia ante soportes y resistencias en los activos que hemos comprobado, pero sí que la volatilidad genera oportunidades, de acuerdo, tanto de compra de venta, siempre que uno sea capaz de mantener unos niveles de stops coherentes, de acuerdo, por debajo quizás de los soportes o de las resistencias correspondientes. Para un inversor largoplacista, como yo me considero, ¿no? Y como venía avisando en algunos artículos que me ha tocado hacer, sí que considero que, bueno, en la medida en la que a uno le acompañe el tiempo, creo que es momento de comprar con un horizonte temporal largo, ¿de acuerdo? Un horizonte de 5 años, 10 años, ¿de acuerdo? Es mi punto de vista, obviamente, por la edad que tengo, ¿no? Sí que considero que hay que aprovechar las caídas del mercado, es momento de ser valientes en ese sentido, ¿no? Hombre, un inversor que tenga un horizonte temporal de un año, pues oye, tiene que ser mucho más cauteloso, ¿no? Porque la incertidumbre que se tiene a un año no es la misma que se pueda tener a 5 o a 10, y el tiempo lo tiene uno en contra, ¿no? En este caso. Pero bueno, lo que digo, un inversor de largo plazo debería aprovechar las situaciones, ¿no? Para seguir comprando, sobre todo empresas en las que confíe desde un nivel fundamental, ¿no? Ahora mismo tenemos Apple con las caídas. Hoy un inversor que confíe en Apple lo que va a hacer es aprovecharse, digamos, de estas caídas, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, es el caso en España de Amadeus, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando el consenso de mercado estima el precio objetivo en 80 y lo tenemos en 60, una empresa que es disruptora, mercado tecnológico. Bueno, puede que la ralentización económica, la incertidumbre, una posible crisis le dure un par o 3 de años donde el precio esté rebajado, pero es un tiempo en el que yo personalmente voy a aprovechar para comprar y de cara a futuro, ¿no? Hombre, obviamente si tuviese un horizonte temporal de un año, pues no sería lo mismo. Pero como no es el caso, aquí les dejo mi reflexión sobre un poco lo que es la inversión. Obviamente cada uno que tenga su propio criterio, ¿no? Y su propio horizonte y su propia toma de decisiones, ¿de acuerdo? En principio, esto sería todo por hoy. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Iba a comentar la plata, pero bueno, se me ha alargado un poquito.
nada, simplemente la plata está replicando un poco el comportamiento del oro, ¿de acuerdo? Son activos que están muy correlacionados y ambos actúan como refugio. Quizás el oro es más claro, pero la plata tiende a replicar el comportamiento, ¿de acuerdo? Como decía, no sé si tenemos alguna pregunta, no sé si algo no ha quedado claro, alguien quiere que le eche un vistazo, que comente algo, por favor, escríbamelo y así lo haré. Si no, pues bueno, dejamos un minutillo para que escriban, si no, en tal caso, dar por terminado, ¿no? El morning de hoy y bueno. Bueno, pues en principio no veo por aquí ninguna pregunta. En tal caso, doy por terminado el morning de hoy, ¿de acuerdo? Muchas gracias por asistir. Lo que decía, que pasen un buen año, unas buenas vacaciones en tal caso. Y oye, que se dé bien la inversión, ¿no? Cualquier duda que puedan haber tenido, pueden contactarnos, como saben, en la oficina, al teléfono. Mi nombre es Ignacio Serrat. Si desean hablar en este caso conmigo, bueno, ningún tipo de problemas en contestarle. Desde luego, si no, en tal caso, cualquier compañero de la firma les atenderá gustosamente, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias y un saludo.